Bienvenidos de nuevo a mi canal, su fuente inagotable para todo lo relacionado con el fascinante mundo del entretenimiento turco. Estoy absolutamente extasiada de tenerlos aquí una vez más. Un saludo enorme y caluroso a todos los que se unen a esta comunidad por primera vez. Recuerden que para convertirse en parte de esta gran familia de aficionados, solo necesitan darle clic al botón de suscribirse y activar la campanita. Así se aseguran de no perderse ni un solo vídeo lleno de chismes jugosos, análisis profundos que les harán pensar, y noticias exclusivas que no encontrarán en ningún otro lugar sobre sus estrellas turcas favoritas. Hoy nos sumergimos de cabeza en un tema que ha estado en boca de todos, en las redes sociales, en los mentideros y en los corazones de millones de personas durante años. Un tema que ha generado miles de suspiros, teorías conspirativas dignas de Hollywood, y esperanzas que se aferran a la más mínima señal: Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que cuando se mencionan juntos desatan una tormenta de emociones, un tsunami de comentarios y un volcán de expectativas. ¿Sueños largamente postergados, finalmente hechos realidad? Esa es la pregunta del millón que intentaremos responder hoy, aunque les advierto desde ya que el terreno es resbaladizo y las respuestas elusivas. Prepárense porque vamos a desenredar la intrincada madeja de su historia, desde sus inicios explosivos en la serie que los catapultó a la fama, Erkenci, hasta el presente, explorando cada rumor, cada interacción pública y cada posibilidad latente. Analizaremos a fondo su química en pantalla y, lo que es más importante, la que percibimos fuera de ella, los altibajos de sus carreras individuales que inevitablemente se entrelazan con su imagen como pareja, y por supuesto, el eterno enigma: ¿hay algo más que una simple amistad entre ellos? Así que pónganse cómodos, relájense, acomódense en su sillón favorito, preparen una taza de ese té turco virtual que siempre los acompaña en nuestras charlas y acompáñenme en este viaje lleno de especulaciones, recuerdos nostálgicos y, quién sabe, quizás, con un poco de suerte, alguna que otra revelación jugosa. No se muevan de sus asientos porque esto se va a poner realmente interesante. Para entender el presente inevitablemente tenemos que empezar por el principio. ¿Recuerdan el boom, la explosión, el tsunami mediático que significó Erkenci, también conocida como pájaro madrugador? Madre mía, qué fenómeno cultural. Can Yaman y Demet Özdemir, dos jóvenes talentos en ascenso, encarnaron a Can Divit y Sanem, dos personajes que no solo nos robaron el corazón, sino que se instalaron permanentemente en el imaginario colectivo. Su romance, lejos de ser convencional, nos cautivó con su frescura, su humor chispeante y por supuesto, esa química innegable, esa fuerza magnética que los unía y que traspasaba la pantalla. Desde el primer fotograma, la conexión entre ellos era palpable, casi tangible. No era simplemente una cuestión de buena actuación, había algo más, una chispa inefable que encendió la pantalla y, lo más importante, traspasó las fronteras de Turquía, conquistando corazones en todo el mundo. La serie fue un éxito arrollador, un fenómeno sin precedentes, no solo en Turquía, donde ya contaban con una base de fans fieles y apasionados, sino en todo el mundo. Latinoamérica con su fervor característico por las telenovelas, Europa, desde los Balcanes hasta España e Italia, el Medio Oriente sediento de historias de amor y pasión, todos, absolutamente todos, cayeron rendidos ante el encanto irresistible de Erkenci y especialmente ante la magia que emanaba de Can y Demet cuando estaban juntos. El fenómeno fan alcanzó niveles de locura, de histeria colectiva. Edits de vídeo elaborados con una dedicación casi religiosa, fanfics que imaginaban mundos alternativos para Can y Sanem, grupos de Facebook con miles de miembros, cuentas de Instagram dedicadas exclusivamente a ellos, una verdadera Candem manía. El hashtag #Candem se convirtió en trending topic mundial de forma casi permanente. Pero, ¿qué era exactamente lo que hacía que su química fuera tan especial, tan atractiva, tan adictiva? Para empezar, no podemos negar que ambos son actores increíblemente talentosos, cada uno con su propio estilo y sus propias fortalezas. Can con su presencia imponente, su físico escultural, su mirada intensa que podía derretir el hielo y su capacidad asombrosa para transmitir emociones sutiles con un simple gesto. Demet por su parte aportaba una energía arrolladora, una vitalidad contagiosa, una sonrisa que iluminaba la pantalla y una facilidad innata para conectar con el público, haciéndonos sentir que éramos sus mejores amigos. Juntos creaban un equilibrio perfecto, una sinergia mágica. Can aportaba la seriedad, la intensidad y el misterio, Demet, la frescura, la espontaneidad y la calidez. Además hay que reconocer y aplaudir el trabajo de los guionistas.
As de Erkenci-Kus, quienes supieron explotar al máximo esa química evidente, esa atracción magnética que existía entre Khan y Demet. Las escenas románticas eran absolutamente memorables, construidas con maestría y llenas de miradas robadas que decían más que 1000 palabras, toques accidentales que encendían la chispa de la pasión y momentos de tensión sexual que dejaban al espectador al borde del asiento conteniendo la respiración. ¿Recuerdan la escena de la cabaña en el bosque, donde la tensión era casi palpable? O el primer beso bajo la lluvia torrencial, un momento icónico que se grabó para siempre en la memoria de los fans. Momentazos. Pura magia televisiva. Por supuesto, el hecho de que la serie tuviera un tono tan ligero y divertido, tan optimista y esperanzador, también contribuyó enormemente a su éxito. Erkenci-Kus no era un drama pesado y tortuoso, como tantas otras series turcas que nos hacen llorar a mares, sino una comedia romántica refrescante y original que te hacía reír a carcajadas y suspirar de amor al mismo tiempo. Y Khan y Demet eran los perfectos embajadores de ese espíritu alegre y desenfadado, transmitiendo esa energía positiva al público. Pero volviendo a la pregunta clave, al quid de la cuestión, ¿era todo actuación, una simple interpretación magistral? Aquí es donde la cosa se pone interesante y donde empiezan las especulaciones, las teorías y las fantasías. Durante el rodaje de Erkenci-Kus, los rumores de un romance secreto, de un amor prohibido entre Khan y Demet eran constantes, persistentes, casi ineludibles. Los paparazzi, esos fotógrafos incansables, los seguían a todas partes, día y noche, buscando la foto definitiva, la imagen que confirmara lo que muchos fans ya creían fervientemente en sus corazones, que su amor era real, que la magia que veíamos en pantalla era un reflejo de lo que sentían el uno por el otro en la vida real. Hubo varias pistas, varias señales que alimentaron los rumores y que convencieron a muchos de que había algo más que una simple amistad entre ellos. Primero, la evidente complicidad que demostraban en las entrevistas, donde se reían juntos, se interrumpían el uno al otro con cariño, se entendían con solo una mirada, parecían tener su propio lenguaje secreto, un código privado que solo ellos podían descifrar. Segundo, las fotos que surgían de vez en cuando, a pesar de los intentos de mantener su vida privada alejada de los focos, donde se les veía juntos fuera del set, compartiendo cenas en restaurantes románticos, paseando por las calles de Estambul o simplemente pasando el rato en compañía del otro. Tercero, los comentarios ambiguos que hacían sus compañeros de reparto, quienes, aunque siempre intentaban ser discretos y profesionales, dejaban entrever que había algo especial entre ellos, una conexión única que no se podía explicar con palabras. Sin embargo, a pesar de todas las pruebas circunstanciales, a pesar de la presión constante de los medios y de los fans, ni Khan ni Demet confirmaron nunca nada. Siempre negaron los rumores con vehemencia, insistiendo en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo, que la química que veíamos en pantalla era producto de su profesionalismo y de su dedicación a sus personajes. Pero, ¿realmente les creíamos? ¿Podíamos creer que todo era una simple actuación, una ilusión creada para el deleite del público? Muchos fans se negaban a creer que su amor fuera solo una fantasía, un producto de nuestra imaginación. La esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Después del final de Erkenci-Kus, después de la emisión del último episodio que dejó a muchos fans con el corazón roto y con la sensación de que algo se había terminado para siempre, las carreras de Khan y Demet tomaron caminos diferentes, rumbos separados. Khan se fue a Italia, donde protagonizó la serie Viola come il mare, que también fue un éxito de audiencia, consolidando su estatus como estrella internacional. Demet, por su parte, continuó trabajando en Turquía, participando en varias series y películas que la confirmaron como una de las actrices más populares y versátiles de su país. La distancia física y sus compromisos profesionales hicieron que los rumores de romance se desvanecieran un poco, que perdieran fuerza con el paso del tiempo. Muchos fans, resignados ante la evidencia de que sus caminos se habían separado, comenzaron a aceptar la idea de que Khan y Demet nunca estarían juntos, que su amor era solo un recuerdo, una fantasía que quedaría grabada para siempre en sus corazones. Pero de vez en cuando, como una brisa que reaviva las brasas, surgía alguna noticia, alguna foto o algún comentario que volvía a encender la llama de la esperanza, que les hacía creer que todo era posible. Por ejemplo, hubo un tiempo en que Khan y Demet se seguían mutuamente en Instagram, compartiendo likes y comentarios en sus publicaciones. Pero, de repente, sin ninguna explicación aparente, dejaron de hacerlo. Este simple gesto, que podría parecer insignificante para algunos, desató una nueva ola de especulaciones, de teorías conspirativas y de debates apasionados en las redes sociales.
¿Por qué se habían dejado de seguir? ¿Qué había pasado entre ellos? ¿Acaso una pelea, una discusión o un malentendido había provocado su distanciamiento? Algunos fans más pesimistas interpretaron esto como una señal de que habían tenido una pelea y que su relación había terminado de forma definitiva. Otros, más optimistas y aferrados a la esperanza, pensaron que era una estrategia para evitar la atención constante de los medios y para mantener su relación en secreto, lejos de las miradas indiscretas. También hubo un momento en que Khan publicó una foto en su cuenta de Instagram donde se le veía usando una camiseta que Demet había usado anteriormente en otra publicación. Esto, por supuesto, no pasó desapercibido para los fans, quienes lo interpretaron como una prueba irrefutable de que seguían en contacto, de que se seguían queriendo y de que quizás, solo quizás, todavía había una oportunidad para ellos. Pero más allá de los rumores, de las especulaciones y de las fantasías, lo cierto es que tanto Khan como Demet han tenido que lidiar con la presión constante de los fans y de los medios de comunicación, quienes han estado obsesionados con su relación desde el principio. Imaginen lo difícil que debe ser vivir constantemente bajo el escrutinio público, con cada movimiento analizado al detalle, con cada palabra interpretada y con cada gesto magnificado. Además, hay que tener en cuenta que ambos son personas muy reservadas, que no suelen hablar de su vida personal en público y que prefieren mantener su intimidad alejada de los focos. Esto hace que sea aún más difícil saber qué es lo que realmente pasa entre ellos, qué sienten el uno por el otro y cuáles son sus verdaderas intenciones. En los últimos años, tanto Khan como Demet han tenido otras relaciones sentimentales. Khan se casó con Diletta Leotta, una famosa presentadora italiana, en una boda de ensueño que acaparó todos los titulares. Sin embargo, su matrimonio duró poco y se divorciaron al cabo de unos meses. Demet, por su parte, se casó con el cantante Oğuzhan Koç, también en una ceremonia espectacular que reunió a lo más granado de la sociedad turca. Pero al igual que el matrimonio de Khan, el de Demet también fracasó y se divorciaron después de un tiempo. Estas rupturas, de alguna manera, volvieron a alimentar las esperanzas de los fans de Khan y Demet, quienes pensaron que quizás, ahora que ambos estaban solteros y libres de compromisos, podrían darse una nueva oportunidad y revivir su historia de amor. Y aquí es donde llegamos al presente, al momento actual de sus vidas. Sueños largamente esperados, cumplidos al fin. La verdad es que no tenemos una respuesta definitiva, una confirmación oficial. Khan y Demet siguen siendo amigos, al menos eso es lo que dicen públicamente. Se han visto en eventos públicos, se han felicitado en las redes sociales por sus logros profesionales, pero no hay nada concreto que indique que haya algo más que una amistad entre ellos. Sin embargo, a pesar de la falta de evidencia, la esperanza sigue viva en los corazones de los fans. Los Khandem no se rinden, no pierden la fe. Siguen creyendo en su amor, siguen soñando con un reencuentro mágico, con un final feliz digno de un cuento de hadas. Y quién sabe, quizás algún día sus sueños se hagan realidad y Khan y Demet nos sorprendan a todos con una noticia inesperada. Lo que sí es cierto es que Can Yaman y Demet Özdemir dejaron una huella imborrable en la historia de las series turcas, en la cultura popular y en el imaginario colectivo. Su química, su talento, su carisma y su belleza los convirtieron en una de las parejas más queridas, admiradas y deseadas del mundo del entretenimiento. Y su historia, real o ficticia, seguirá alimentando la imaginación de los fans por mucho tiempo, generando debates, especulaciones y fantasías. Ahora bien, ¿qué opino yo de todo esto? Creo que la clave está en no idealizar las relaciones, en no dejarse llevar por la fantasía, y en no creer que los personajes de una serie son un reflejo exacto de sus actores. La realidad es mucho más compleja, más matizada y menos perfecta que la ficción. Khan y Demet son dos personas diferentes con sus propias vidas, sus propios sueños, sus propias ambiciones y sus propias decisiones. Si algún día deciden estar juntos, será porque así lo quieren ellos, porque es una decisión que toman libremente y no porque lo quieran los fans o porque la presión mediática sea insoportable. Y si deciden seguir siendo amigos, también debemos respetar su decisión y aceptar que su felicidad no depende de que estén juntos. Lo importante es que sean felices, ya sea juntos o por separado. Y sinceramente creo que ambos merecen ser felices, que se merecen lo mejor de la vida. Han trabajado muy duro para llegar donde están, han tenido que superar muchos obstáculos y han tenido que lidiar con la fama y con la presión del público. Así que les deseo lo mejor en sus vidas personales y profesionales y espero que encuentren la felicidad que tanto anhelan.
En resumen, en este vídeo hemos explorado a fondo la historia de Can Yaman y Demet Özdemir, desde sus inicios explosivos en Nerkensicus hasta el presente, analizando su química, los rumores de romance, las esperanzas de los fans y la presión de los medios. Hemos visto cómo su relación, real o ficticia, ha capturado la imaginación de millones de personas en todo el mundo. Y hemos reflexionado sobre la importancia de no idealizar las relaciones y de respetar las decisiones de los demás. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Fue un placer sumergirnos juntos en el fascinante mundo de Can y Demet y compartir mis opiniones y reflexiones con ustedes. Y quién sabe, quizás algún día tengamos nuevas noticias que compartir sobre ellos y podamos actualizar esta historia con un nuevo capítulo. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo, por dedicar su tiempo a escuchar mis divagaciones y por formar parte de esta comunidad de amantes del drama turco. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Gracias por sus comentarios, sus likes y sus suscripciones. Me encanta interactuar con ustedes y leer sus opiniones sobre los temas que tratamos en el canal. Ahora quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Can y Demet alguna vez estuvieron juntos en secreto? ¿Creen que todavía hay posibilidades de que se reencuentren y revivan su historia de amor? ¿O creen que su relación es solo una fantasía de los fans? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría saber su opinión. Y por último pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes, análisis de nuevas series, entrevistas exclusivas y chismes jugosos sobre sus estrellas turcas favoritas. Así que eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima. Ciao. Y recuerden, nunca dejen de soñar. Quién sabe, quizás algún día sus sueños se hagan realidad. Nos vemos pronto.